Ahí está. Ya, como les estaba diciendo, ingresen al aula, revisen el aula, estén atentos, atentas. Ya, aquí en la primera parte, ahí está el documento de reglas e informaciones que vimos al principio, no al principio, sino que estuvimos revisando la clase anterior, la primera parte de la clase anterior. Aquí está el documento, fechas de evaluaciones, ¿ya? Aquí están las distintas clases, ya, bla, 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 bla. Abajo está, por si no se han inscrito a las ayudantías todavía, aquí está, ¿ya? Inscripción, horario de ayudantía e inscripción, horario de controles. También tienen que inscribirse a los horarios de controles. ¿Ya? Ahí están todas estas informaciones. ¿Ya? Y ustedes después se pueden ir moviendo por las pestañas. Pestaña unidad 1, ahí están los videos, cápsulas para que puedan revisar. Ya, bla, bla, bla. Presentaciones, guías. Miren, tienen guías de ejercicio, actividades. Tienen hartas cosas, pero tienen que moverse en el aula, aprender a usarla. O sea, esta cosa para ustedes debe ser mucho más fácil que para mí. Moverse y usar este tipo de aplicaciones y páginas tecnológicas. ¿Ya? Ahí está, tarea 1 hasta las 12:10 del viernes. ¿Ya? Entonces, en el fondo es el jueves que tienen que entregar la tarea. ¿Ya? Y el control va a ser el viernes en el bloque, el próximo viernes en el bloque de inscripción, así que vayan a inscribirse al tiro si no lo han hecho todavía, ¿ya? ¿Y qué más? Bueno, y la tarea 2 después en octubre ya, porque como después tenemos semana, y ahí está el tema de los certámenes, ¿ya? Y el certamen global para el 28 de diciembre, ¿ya? Este va a ser un semestre, mini semestre cortito. ¿Ya? Y bueno, volviendo aquí a lo que era... ¿qué es esto? No, esto nada que ver, esto, olvídense eso. Vectores, ¿cierto? En la clase anterior, la primera clase, estuvimos trabajando un poco con esta guía, ¿ya? Y ahora vamos a revisarla en conjunto rápidamente a modo de repaso de los temas vistos la clase anterior. Aquí parece que uno puede poner iniciar, ahí está. Ya, si no, eso es lo que yo quería. Ya, tutorial. Y saben que esto lo voy a poner arriba mejor. Entonces, algo que quería ver era el tema. Ya, con respecto al cronograma con los contenidos que me están consultando, está en el documento de reglas e informaciones. ¿Ya? En el documento de reglas e informaciones ustedes tienen todas, tienen los temas ya de que se van a ver durante este semestre, ¿ok? Así que vayan al documento, ya les mostré dónde está, ¿ok? Ahí en el aula, para que puedan revisar los temas, los contenidos, ya las habilidades que se espera que ustedes desarrollen. Ya, por ejemplo, algo muy importante que esperamos que ustedes logren alcanzar en este curso y en todas las evaluaciones se va a solicitar que ustedes trabajen de esta manera es habilidades de resolución de problemas, ¿ya? Y confección de modelos, distintas formas de modelar situaciones físicas. Esas son habilidades que ustedes como ingenieros de este país tienen que lograr, tienen que obtener, tienen que dominar, ¿ya? Resolución de problemas, comunicación efectiva, por supuesto, modelación de distintas situaciones físicas, en este caso de la mecánica newtoniana, y extrapolación, interpolación, utilizando modelos, ¿ya? Y capacidad de analizar críticamente una situación física, ¿ok? Por ejemplo, les vamos a preguntar siempre, vamos a ponerles preguntas conceptuales en donde ustedes tengan que explicarnos, tal vez, o sea, sin la necesidad de hacer cálculos, pero sí explicarnos conceptualmente qué es lo que pasa en esta situación. No sé, un bloque que va cayendo, ¿ya?
con qué velocidad llega al suelo, un bloque que cae de cierta altura, por ejemplo, con cierta masa. Ya, y ustedes hacen el cálculo, ahí estaríamos, tienen que evidenciar ahí ustedes que son capaces de confeccionar, construir un modelo que prediga qué es lo que va a pasar con el bloque después de cierto tiempo, antes de llegar al suelo, ¿ya? Y luego les vamos a preguntar ya, ¿qué pasa si este bloque cae de una altura mayor? ¿Ok? Y ahí ustedes podrían, sin la necesidad tal vez de hacer el cálculo, comparar su modelo con lo que podría pasar en la situación siguiente y entregarnos una explicación de eso. ¿Ya? Entonces, este curso trabaja bastante esas habilidades que ustedes requieren lograr al final de este semestre, porque los otros cursos también van a tener la misma, van a no tener, sino que se va a buscar en los próximos cursos que ustedes sigan desarrollando y ampliando esas habilidades, ¿ya? Que son netamente de carreras de tipo científicas como la que ustedes están siguiendo, ¿ok? Por si acaso. ¿Ya? Los temas que se... los temas que se ven cada semana, yo les voy a ir diciendo, ¿ok? Les voy a ir comentando. Por ejemplo, ahora vamos a ver esta semana, vimos vectores y hoy día vamos a ver movimiento en una dimensión, ¿ya? No sé si desde coordinación van a entregar un documento donde colocan los temas por semana, tal vez más adelante, entre hoy día, mañana, porque igual ha tocado trabajar un poco en la marcha por el inicio del segundo semestre tan encima, ¿ya? Pero si es que no suben esa información al aula, entonces yo les voy a ir comentando, ¿ya? La clase pasada vimos vectores. Ok, hoy día vamos a hacer un repasito de vectores del tutorial que estuvieron trabajando la clase pasada. Y además hoy día vamos a ver movimiento de una dimensión. ¿Ya? ¿Qué serían los temas de esta semana? Ok, entonces, nosotros estábamos trabajando con este tutorial. ¿Ya? Aquí está, se los voy a mostrar en PDF. Ahí está, vectores, que es un vector, las cantidades, los vectorcitos acá, bla, bla, bla. Ya, hacer sumas de vectores, etcétera. Entonces, veamos rápidamente. Ya, tenemos un vector. Esto ya lo habíamos resuelto. Ya, ¿qué cantidades de las que han estudiado son escalares? La estuvimos viendo la clase pasada. Ojo, ya les subí la clase a nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Y además, si no me equivoco, sí, les envía su correo institucional el día martes el link de nuestro canal de YouTube. Así que pueden suscribirse o pueden ir, no sé cómo hace, que pueden ir revisando diariamente cuando se vayan subiendo los videos. Yo voy a tratar en lo posible de subirlo el mismo día, si no a más tardar el día siguiente, ¿ya? Para que ustedes tengan los videos. Y estoy viendo cómo enviarles... voy a enviarles también por correo, que no lo he podido hacer todavía, pero lo voy a hacer ahora, en un rato más, cuando terminemos la clase, las presentaciones de clase. ¿Ya? Las presentaciones de clase también se las voy a ir enviando. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué cantidades de las que he estudiado son escalares? ¿Qué cantidades son vectores? Todas las cantidades físicas con las que hemos trabajado y trabajaremos en el futuro son vectores o escalares, por lo tanto, si le faltó alguna, incluirla en esas listas. ¿Ya? Aquí tenemos una flechita que... ¿Qué hace esta flechita? Una flecha, perdón, puede representar un vector. ¿Ya? Típicamente nosotras vamos a representar vectores con flechas. ¿Ya? Dos vectores A y B son mostrados en la siguiente figura. Responder a las preguntas que siguen sobre esos vectores. Cuando miren algunos libros, verán representados vectores por letras en negrita, ¿ya? Libros más antiguos típicamente. O de repente en páginas, si ustedes revisan páginas o tutoriales de YouTube, cosas así, hay profesores que colocan todavía en negrita los vectores. Ya es una forma de hacerlo. Otra forma es colocando el vector con su flecha. Pero cuando trabajen a mano es muy importante que indiquen una flecha sobre la cantidad, ¿ya? Sobre el vector A, ahí su flechita de vector. ¿Cuál de esos vectores tiene mayor magnitud? ¿A o B?
¿Ya? ¿Qué les dice la dirección de la flecha? ¿Ya? Dependen los vectores de donde los dibujamos, es decir, ¿se pueden trasladar los vectores? Ya, y ahí está. Primera parte, el vector B es mayor en magnitud que el vector A. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos colocar tantas veces A equivale a B. ¿Ok? Un número, qué sé yo, de veces A va a equivaler a. Y además, también, otra forma mucho más clara de poder darse cuenta de cuál vector tiene mayor magnitud o mayor tamaño es midiendo, ya con su regla, usted toma su regla, mide aquí en la pantalla y se va a dar cuenta claramente que la medida de cada vector es diferente, ¿ya? Y el vector B tiene un tamaño mayor que el vector A. La flecha, la dirección de la punta de esta flechita de acá, ¿ya? Esta dirección de esa, ¿ok? ¿Ya? Nos va a dar la orientación de este vector, es decir, hacia dónde está apuntando. Y eso matemáticamente lo podemos obtener a través de, por ejemplo, aquí, ya disculpen, lo que pasa es que no, se me quedó en la universidad la tablet, así que voy a tener que trabajar con el computador nomás. Así que les pido disculpas de antemano por mi escritura, porque me cuesta bastante escribir con el mouse. Así que ya. ¿Ok? Matemáticamente lo podemos obtener a través de un ángulo, ¿ya? Nuestra dirección del vector. Hay personas que también le dicen, o libros, bibliografías, donde ustedes van a ver o leer que dice dirección y sentido, ¿ya? La persona o la literatura. ¿Ok? Aquí en este curso, para nosotros vamos a trabajar con dirección. Va a ser indistintamente la palabra dirección y la frase dirección y sentido van a significar ángulo, ¿ya? Van a significar la orientación de nuestro vector. ¿Ok? Entonces, ahí está. En este curso llamaremos dirección lo mismo que decir dirección y sentido, sin diferenciar. ¿Ya? Los vectores no dependen de dónde los dibujamos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué nos referimos con eso, esa respuesta? A que siempre que mantengamos su longitud, su dirección, podemos trasladar a nuestro vectorcito, ¿ya? A cualquier parte, moverlo así, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, ¿ya? Siempre que mantengamos su longitud o su tamaño, su magnitud también, ¿ya? Son sinónimos en este curso, longitud, tamaño, magnitud, ¿ok? Del vector, su longitud y su dirección, siempre. Y podemos mover nuestro vectorcito para distintos lugares, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué otra cosa más importante? Voy a borrar. ¿Ya? Ya, abajo se muestran dos operaciones con vectores. A más B, que nos da C, y B más A, que nos va a dar D. Pregunta, cuando dos vectores son sumados, ¿el resultado es un escalar o un vector? Vamos, contesten eso. Si sumamos dos vectores, ¿qué vamos a obtener como resultante? Un vector exacto. Rock, ¿quién es Rock Dabre? Bueno, Rock Dabre. Su nombre es Rock y su apellido Dabre. Interesante. Ya. Entonces, José Pablo, también gracias. Matías, sí, exactamente. Entonces, vamos a tener vector, resultados, una escala, un vector, un vector. ¿Cómo se relacionan C y D? ¿Son el mismo vector, sí o no? Exactamente. Son el mismo vector. Sí, José, Matías, Diego.
Gracias. Es el vector adición conmutativo. De hecho, ustedes pueden hacerlo por inspección, simple inspección. Ya, con la regla aquí nos ponemos, vamos a, espérenme, esto está en, ya, el vectorcito C mide más o menos 6 centímetros y el vectorcito D también, ¿ya? Y al parecer tienen la misma dirección, ¿ya? Entonces, sí, por simple inspecciones, sí. Ya primero, el resultado de suma de vectores, aquí están haciendo una suma gráfica de vectores, ¿ya? Utilizando el método del triángulo, ¿ok? También tenemos esta opción que utilicen, que se usa bastante, ya que es el método del paralelogramo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Nosotros confeccionar aquí, aquí está, un paralelogramo. No, espérenme un poquitito, que yo quería, a ver, cómo, no, no se puede, ahí. No, no se puede tampoco. Ya, entonces lo voy a hacer nomás así. Aquí ponemos un lado. Ahí está. Un lado paralelo a nuestro vector B. ¿Ya? Y otro lado paralelo, otra recta paralela a nuestro vector A. Ya ahí me faltó un pedacito de... Ahí. Entonces ahí construimos un paralelogramo. Si se fijan, este lado paralelo a B, ¿ya? Es B, también es podemos convertirlo en un vector B, ¿ya? Ahí. Aquí tenemos un vector A, entonces, ¿ya? Y aquí el vector B, que es exactamente la suma gráfica del caso que está al lado izquierdo, ¿ya? A más B, B más A, ¿ok? Entonces, sí, la suma de vectores es conmutativa, tiene esa propiedad, cumple con esa propiedad, ¿ok? ¿Cómo se relacionan C y D? Son iguales. ¿Por qué? Por la propiedad de conmutatividad en la suma vectorial. Ustedes lo pueden demostrar confeccionando el paralelogramo, ¿ya? A más B igual a B más A, ¿ok? ¿Y qué más? Bueno, ya sabemos que A más B, B más A. Y bueno, podemos hacer ahí la resta C menos B, va a ser igual a D menos B y va a ser igual a A, ¿ya? También. En el fondo, acuérdense que la resta es una suma de vectores, pero con direcciones opuestas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a sumar C más el vector menos B, ¿ya? Eso, de ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, sigamos. Ay, no sé qué dice. Ya. Después, basados en las figuras que están acá, estas figuritas de aquí, esos vectores. Ay, quiero subir eso. Diseñen una receta que les permita recordar cómo sumar dos vectores y escríbanla con sus propias palabras. Bueno, esa parte no alcanzamos a hacerla, pero les voy a mostrar una. Y ahí ustedes me dicen si están de acuerdo, ¿no? Si falta algo, si sobra alguna cosa. ¿Ok? Y luego, basados en esa receta que vamos a escribir arriba, en el punto 4, vamos a sumar este vector V1 y el vector V2. Ya, para ello, usen la regla, ¿ya? Reglita, escuadra, utilizar un transportador también, pueden hacerlo para medir el ángulo, ¿ya? De inclinación de cada uno de estos vectores. Y finalmente preguntar si su receta fue suficiente para poder hacer esta suma de los dos vectores, porque hay que trasladarlo para poder sumarlo, ¿ya? Entonces, primero,
algo que construimos ya en una recetita bien cortita, lo más simple posible para poder hacer toda esta confección, para poder realizar esta suma de vectores. Número 1, dibujar un vector en una hoja cuadriculada, ya ojalá, en lo posible cuadriculada, para cuando hagan sus tareas, sus controles, sus evaluaciones, sus certámenes, usen hojas cuadriculadas para que puedan dibujar sus vectores a escala, considerando los cuadritos, ya la longitud de los cuadritos. Dibujar desde la punta de la flechita del vector número 1, del primer vector, en este caso es la suma de B1 más B2, ¿ya? Entonces nos conviene dibujar, bueno, tenemos ya dibujado el primer vector, ya ahí está B1, y desde la punta de la flecha de este vector, desde el final de este vector, trasladamos el vector 2, lo llevamos desde donde está hasta allá, con mucho cuidado para no cambiar su dirección y su tamaño. ¿Ok? Por eso que pedían que utilizaran regla. Ya ustedes con la regla se colocan aquí encima, lo pueden hacer ahora si quieren, ya en el vectorcito. Miden su tamaño y después con un transportador pueden medir el ángulo, ¿ya? Y luego tienen que ubicar ese vector 2 justo partiendo desde el final, desde la punta de la flecha del vector 1, lo ubican el inicio de este vector 2, ¿ya? En azul, respetando el tamaño, el ángulo que nos da la dirección, el tamaño y la dirección de este vector 2, lo colocamos encima, ¿ya? Y a través del método del triángulo hacemos la suma. ¿Qué quiere decir esto del método del triángulo? Que partimos nuestro vector suma, parte desde el inicio del vector V1, y llega al final del vector V2. ¿Ok? Este es uno de los dos métodos que se utilizan muy comúnmente, métodos gráficos de suma de vectores. El del triángulo, que es este, y el del paralelogramo, que es el que les mostré en la hoja anterior, también, ¿ya? Que es confeccionar el paralelogramo, y nuestro vector suma va a ser justamente el vector que cruza todo el paralelogramo, ¿ya? Entonces, dibujar entonces el tercer vector, que sería nuestro vector resultante, nuestro vector suma, comenzando desde el origen del primer vector y finalizando en el final del segundo vector. Luego, el tercer vector será la suma de los dos vectores iniciales. Aquí vamos a poner vector V3, por ejemplo. ¿Ya? V3. ¿Ok? Estaba completa la receta original, ¿ya? Eso sería nuestra recetita. Luego, ¿qué es lo que nos dicen acá? Nos dicen, esperen un poco, voy a borrar. Volviendo al vector original A, ya ese que está ahí, que tiene esa forma de... ahí. Y ahí tenemos nuestros dos vectores. Vector A y vector B, ¿ya? Esos que están al lado derecho de la página, arriba, abajito de mí, ¿ya? En el inciso de esta actividad, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ustedes la expresión 0,5 veces A, o la mitad del vector A? ¿Ya? ¿Cómo podrían dibujar el resultado de multiplicar 0,5 por el vector A? ¿Ok? Después, ¿qué significa para ustedes la expresión 2 veces A? El doble de A. ¿Cómo podrían dibujar este vector resultante al multiplicar 2 por A? ¿Ya? Y muestren cómo resolverían la siguiente operación. ¿Ya? 0,7 veces nuestro vector A más la mitad del vector B, y nos tiene que dar como resultado un vector E. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a hacer, les voy a mostrar, ¿ya? Cómo realizar esto. Aquí está el chat. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Aquí lo que hice yo fue, tomé la regla, ya ustedes lo pueden hacer, medí la mitad del tamaño del vector A, porque nos pedían la mitad del vector A, ¿ya? Y lo dibujé paralelo la mitad del vector A, ¿ok? En azul,
al lado derecho de nuestro vector A. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque nuestro vectorcito A tiene este vector, que es la mitad del vector A, tiene que tener, por supuesto, la mitad del tamaño, ¿cierto? Pero su dirección tiene que ser la misma, ya la misma que el vector A, tiene que ser paralelo al vector A. ¿Ok? Lo mismo con el doble de A, nuevamente, tomé mi regla, ya esta que está acá, medí el vector A, y luego dibujé al lado derecho de nuestro vector A con un flechita azul, 2 veces el tamaño del vector A. Paralelo también al vector A, en la misma dirección, pero con 2 veces su tamaño. ¿Ya? ¿Y cómo se resolvería la siguiente operación? ¿Ya? ¿Qué se hizo acá? Que también, nuevamente, tomé el vector A, ya lo medí, calculé el 0,7 veces nuestro vector A, ¿ya? Y manteniendo su dirección, luego hice lo mismo con el vector B. El vector B es ese vector negro que está en la esquina superior, arriba de la esquina superior derecha, abajo de mi fotito, ¿ya? De mi video, ahí está el vector B, también medí el vector B con mi regla, ya busqué la mitad de mi vector B, lo trasladé ahí abajo, ya los coloqué 0,7 veces nuestro vector A, 0,5 veces nuestro vector B, los sumé gráficamente utilizando el método del triángulo y obtuve un vector resultante E. Y esto fue una suma gráfica. Yo dibujé vectores considerando sus tamaños y sus direcciones, utilizando reglas, y vayan buscando ustedes un transportador para poder ir midiendo los ángulos, ¿ya? Para poder dibujar y trasladar sus vectores manteniendo el ángulo y el tamaño, ¿ya? ¿Ok? Y bueno, después de eso yo encontré gráficamente el vector E, que es el resultante. ¿Ok? Importante porque para esta primera tarea y control seguramente van a tener que utilizar transportador, utilizar escuadra, utilizar regla para poder hacer sumas gráficas, ya sea utilizando el paralelogramo, método del paralelogramo, utilizando método del triángulo, ya como este, para poder sumar sus vectorcitos, ¿ya? Limpiar, ok. Ya, y por último, usando los dibujos de la página 2, que es ese dibujo que está debajo mío, ya en la pantalla, más un poco de álgebra y mucho razonamiento, describan cómo resolverían esa operación. C menos A igual a B. ¿Ya? ¿Cómo harían la suma del vector A y el vector C para obtener el vector B? Tiene que dar eso. ¿Ya? Con sus propias palabras y utilizando un dibujito, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está, usando la receta que creamos en la página anterior, que es lo que hicimos, sumar el vector C más menos el vector A, ¿ya? Es decir, cuando decimos menos el vector A, lo que estamos haciendo es inversión espacial del vector A, ¿ya? Tenemos el vector en cierta dirección, justo la dirección opuesta. Dibujamos un vector, es como que lo moviéramos, lo rotáramos, es lo mismo que si rotáramos este vector A en 180 grados, ¿ya? Este menos A, o para cualquier vector. El menos representa que vamos a rotar nuestro vector 180 grados, o lo vamos a invertir espacialmente, ¿ya? En la dirección que estaba, la dirección completamente opuesta, ¿ya? Antiparalelo es un vector, también es otra forma de decirlo. El vector menos A es antiparalelo al vector A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? No. Vamos a tomar nuestro vector A, ¿ya? Vamos a dibujar desde el inicio. Voy a poner aquí una flecha. Ya esta flecha va a ser justamente, aquí yo lo estoy haciendo al ojo, ustedes traten de hacerlo con la regla, ya con el mismo tamaño que nuestro, a ver, con la regla lo voy a hacer yo,
este vector A mide como 4 centímetros, ¿ya? Así que voy a tratar de que está muy grande. Ahí está, que mida justamente los 4 centímetros. Ahí está, nuestro vector menos A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahí? Lo que voy a hacer es que tenemos nuestro vector A, nuestro vector C, y este vectorcito rojo lo voy a trasladar ahora, ya que sé que ese vectorcito rojo con ese tamaño es nuestro vector menos A, ¿ya? Es decir, nuestro vector A invertido lo voy a trasladar acá. Ya, nuevamente con la regla voy a... aquí están más o menos los 4 centímetros, ya. Lo moví hacia arriba, lo trasladé hacia arriba, lo puse al final de... aquí está, vector menos A. Menos veces el vector A, menos 1 por A. ¿Ya? Ahí está nuestro vectorcito A con dirección opuesta al original, justamente en el final de nuestro vector C, porque lo que tenemos que hacer es C más menos A. ¿Ya? Sumamos entonces a C, le sumamos el vector A en la dirección opuesta. Ay, aquí me cuesta escribir porque no me... Ya, ahí está. ¿Ok? Y estos dos vectores, al sumarse, el resultado va a ser, partiendo desde el inicio del vector C y llegando, perdón, al final del vector A, del vector menos A, ahí. Ya, ahí está nuestro... ¿Ok? Fíjense que se formó un paralelogramo, nuevamente. Ahí está nuestro vector B, ¿ya? Si se fijan. Y podemos, el tamaño tiene que ser el mismo. ¿Ok? Este vector B, con la regla estoy midiendo yo, como casi 8 centímetros mide. ¿Ya? Y es paralelo al vector B que está allá arriba. ¿Ok? ¿Alguien creo que me escribió? Claro, ahí Nicolás también lo explicó sumamente bien. Al primer vector se le suma el opuesto del segundo. Exactamente, gracias Nicolás. Ahí está. Entonces, ya, eso. Quería mostrarles. Les voy a enviar esta presentación porque quiero que ustedes, en su casa como tarea individual, voluntaria, ya quienes lo deseen, pueden ir revisando estos ejercicios que están acá. Bueno, esto es vectores, ya esto en el fondo es cosas rápidas, ¿no? Como propiedades, las cantidades físicas escalares, vectoriales, que ya estuvimos analizando en el tutorial, vectores en distintas, las propiedades que también analizamos en el tutorial, ya es como un resumen de lo que vimos en el tutorial, para que lo puedan revisar. Y acá hay unos ejercicios con pauta que pueden también revisar, y si tienen dudas, les voy a enviar el horario de consultas, ahora entre hoy día y mañana, para que puedan ir al horario de consulta a preguntarme cualquier duda que tengan con respecto a estas resoluciones. Ya aquí está el producto cruz, que prontamente lo vamos a revisar, el producto punto también entre vectores, que ustedes ya saben estas cosas, producto punto, producto cruz, ya lo han trabajado en matemáticas, en física, introducción, ¿ok? Trigonometría, dónde encontrar el ángulo, dónde se repite el ángulo, el seno, el coseno, descomposición de vectores, ya eso ustedes lo saben ya, ¿ok? Y bueno, un ejercicio aquí para determinar una suma, ¿ven? Un vector con una alfa, beta, y tienen que usar, nuevamente, regla para medir los tamaños de los vectores y transportador para encontrar el ángulo. Ya, y está el video aquí donde se va explicando paso a paso cómo hacer este ejercicio de desafío para quienes deseen extender o sea, ir trabajando, ir practicando. ¿Ya? Lo del producto punto, ahí me preguntan algo que no... Matías, lo del producto punto, vector pequeño,
como vector pequeño. Ahí explíqueme a qué se refiere un vector pequeño, por favor. Ya, ok, entonces, empecemos ya a ver este tema que es movimiento de una dimensión. Ah, ya, lo del vector, ya. Tongos, los tongos, ya, ok. Esos son los vectores unitarios, ¿ya? Lo que pasa, chiquillos, chiquillas, es que los vectores unitarios son un tipo de vector bien interesante, ¿ya? Que, bueno, ustedes ya saben de qué se trata porque lo han visto en física, introducción a la física, lo vieron, lo trabajaron el semestre pasado, y matemáticas también, ¿ya? Lo que ocurre es que los vectores indican, estos vectores unitarios, ¿ya? Por ejemplo, que de hecho ya lo vamos a trabajar, y tongo, y es súper bueno que ustedes sepan trabajar con estos vectores, J tongo, K tongo, ¿ya? ¿Ok? A veces en la literatura o en cursos superiores, por ejemplo, hay profesores o hay libros que les gusta decirles por el nombre de los ejes. X tongo, ¿ya? Y tongo también. Z tongo, ¿ok? Y hay otras formas más de colocarlos. Estas no son las únicas maneras de simbolizar a los vectores unitarios, también hay otras más, ¿ya? Y ojo, hay vectores unitarios, hay varios vectores unitarios, ¿ya? No solamente los del... no solamente existen los vectores unitarios asociados a los ejes rectangulares, X y Z. También existen vectores unitarios asociados a otros sistemas de referencia, ya otro tipo de coordenadas. ¿Ok? Coordenadas rectangulares, coordenadas polares. Ustedes sí conocen las coordenadas polares porque lo han trabajado ya en los cursos anteriores. ¿Cuál era la coordenada polar? Teníamos aquí esto, el círculo unitario, ¿cierto? Ya esto en matemática, en introducción a la física, ya lo han visto. Tenemos aquí, por ejemplo, queremos representar la posición de una partícula, y esto lo vamos a ver en este curso también. ¿Ok? Trabajar con coordenadas polares, y ahí. ¡Pum! Ahí está la partícula, está en ese punto, moviéndose circularmente. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y ustedes quieren representar la posición de esta partícula, ¿ya? En ese punto. Entonces vamos a tener dos coordenadas pues, para poder representar esa partícula. Una es el radio, ¿cierto? Ahí está, nuestro radio vector. ¡Tum! No le voy a poner como vector, voy a poner magnitud primero, ¿ya? El radio y el ángulo, ¿cierto? Aquí está el ángulo. Normalmente el ángulo aquí se simboliza con la letra griega teta, o zeta, cita, algo así, ahí está, teta. ¿Ya? Entonces, resulta que esta partícula va a tener aquí algo que se conoce como este eje donde está el radio es el eje, un eje coordenado radial. ¿Ya? ¡Tum! Ay, ¿por qué no lo puse? ¿Ok? Y tiene asociado un vector unitario radial. ¿Ya? Ahí, lo voy a escribir con naranjo. ¿Ya? Ahí está, un vector unitario. Uy, ¿por qué me quedó así? Radial. ¡Pim! Tiene que ser chiquitito porque los vectores unitarios tienen un tamaño, la unidad, ¿ya? 1, tamaño 1. Y otra cosa súper interesante de los vectores unitarios es que no tienen unidades de medida, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque son vectores que únicamente, su única utilidad aquí es que representan direcciones de las componentes de algún otro vector, ¿ya? Por eso, entonces ellos pueden ser
están asociados a una aceleración, a un vector aceleración, a un vector velocidad, a un vector posición, a cualquier tipo de vector, a un vector fuerza. Ya están asociados estos vectores unitarios que representan la dirección en cada uno de estos ejes de la componente de la fuerza, por ejemplo, ¿ya? O de la aceleración o de la velocidad. Y tenemos el otro vector que está asociado a un eje que es tangencial, que lo voy a escribir con rosadito, y ahí está nuestro eje, no, tangencial, ¿ya? Tangencial, y va a tener asociado otro vector en este eje tangencial que va a ir moviéndose, ahí está, chiquitito, que es el vector teta tongo, ¿ya? Aquí está nuestro vector R. Nuestro vector R tongo es la coordenada radial, ahí está R tongo, vector unitario que representa la dirección radial de cierto, qué sé yo, por ejemplo, de la... ¿qué puede ser? De, no sé, algún vector velocidad, ¿ya? Tangencial, una cosa así, o alguna otra cosa. ¿Ya? Alguna fuerza, ok, en la dirección radial. Y el vector tangencial, que va a ser nuestro vector unitario asociado a esta coordenada tangencial llamado teta tongo, ¿ya? Pero bueno, esas cosas las van a ver ustedes más adelante. Nosotros en este curso principalmente vamos a trabajar con estos vectores unitarios asociados a las coordenadas espaciales rectangulares, ¿ya? La coordenada X, aquí está, a esta coordenada. A la coordenada en el eje, al eje X, ¿ya? A la coordenada asociada al eje Y, y saliendo de la pantalla, ya saliendo dirigido hacia ustedes, un círculo con un puntito, nuestra dirección asociada a la coordenada Z, ¿ya? O sea, perdón, el eje Z, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con esos vectores unitarios que indican esas tres direcciones. La dirección en el eje X, vector unitario Y tongo, la dirección en el eje Y, vector unitario J tongo, y la dirección en el eje Z, vector unitario K tongo. ¿Ok? Ya, pero no les quiero quitar más tiempo porque tenemos que ver este tema. Vamos a retomar todas estas cosas relacionadas con vectores unitarios, direcciones, vectores unitarios en coordenadas polares, en coordenadas rectangulares. Hay otras coordenadas más que se lo van a ver en los cursos superiores, ¿ya? Así que son re importantes los vectores, la verdad, hay que saber muchas cosas sobre ellos. Entonces, ¿en qué estábamos nosotros? Ah, en movimiento en una dimensión. ¿Ya? Ahí está. Sí, ahí estaba mencionando Matías por el nombre de los ejes, sí. Exactamente, más representativo que más claro. Ya, pues, ustedes, si no me equivoco, ahí me pueden corroborar, ya saben hacer, construir modelos de cinemática, ya utilizando la cinta cronométrica para dibujar un diagrama estroboscópico. Ese es el diagrama estroboscópico. ¿Por qué aquí me está tapando esto? Ah, no, ya. El diagrama estroboscópico. ¿De qué se trata este diagrama estroboscópico? De ir dibujando puntos en las posiciones, ya que va, por ejemplo, aquí hay un auto que se está moviendo y ustedes van a ir indicando cada, no sé, cada un tiempo que es, cada un periodo de tiempo, cada cierto periodo de tiempo, que siempre el mismo, ya un periodo de tiempo, el objeto va ubicándose en distintas posiciones. ¿Ok? Entonces, esto es el diagrama exactamente, el diagrama estroboscópico del objeto. Aquí, como muy bien mencionaba Matías, recién mencionó ahí, escribió, está acelerando este objeto. ¿Por qué? Porque, no sé, supongamos que se dibujaron estos puntitos cada un segundo. ¿Ya? Entonces el auto en un segundo está acá, en la primera posición, ya ahí, en esa posición, ahí.
Luego, un segundo después, el auto estaba acá, se movió. Otro segundo, el auto se movió más. Otro segundo después, es siempre al mismo intervalo de tiempo, ¿ya? Se van dibujando posiciones en el mismo intervalo de tiempo, ¿ok? Después, otra más, y así sucesivamente, sucesivamente. Y fíjense ahí, como bien dijeron, mencionó Matías, está acelerando porque cada cierto, o sea, en el mismo intervalo de tiempo, el objeto avanza cada vez más distancia, ¿ya? Entonces, un objeto que se está acelerando, ¿ya? O la versión opuesta, ¿ya? ¿Qué pasa con el objeto? Inicialmente, en tiempo igual a 0 segundos, el objeto estaba acá. Estoy ahora en la cinta de abajo, o en diagrama estroboscópico de abajo. Después de un segundo, el objeto se movió hasta acá. Después de otro segundo, el objeto se movió un poco menos. Después de otro segundo, el objeto se movió menos, llegó hasta ahí. Después de otro segundo, el objeto se movió menos, 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 hasta. Y aquí este objeto estaría desacelerando. Ya cada vez, el mismo intervalo de tiempo se va moviendo cada vez menos, va avanzando menos distancia, va recorriendo, perdón, menos distancia. Entonces, tenemos esa forma opuesta, ¿ya? Entonces, bueno, ahí se dibujaron 3 puntitos, ¿ya? De nuestro diagrama estroboscópico. ¿Ok? Todo ese es el diagrama estroboscópico. Luego tenemos que dibujar el diagrama de velocidades. Ya esto ustedes lo saben hacer, ¿cierto? Ahí me tienen que decir, pues, si lo trabajaron, deberían haberlo trabajado, ¿ya? En el curso anterior. Ok, ahí está, agregamos vectores velocidad. Ya, eso es diagrama de velocidades en este diagrama estroboscópico. En cada punto del objeto vamos dibujando un vector velocidad, que son esos que están en rojitos ahí. ¿Ya? Y en el caso de abajo también lo mismo, un vector velocidad. Fíjense los tamaños de los vectores velocidad. En el caso de arriba, el vector velocidad es cada vez más grande en tamaño. Mantiene la dirección siempre horizontal, ¿ya? Hacia la izquierda en la parte de arriba. Y en la parte de abajo siempre horizontal hacia la, perdón, en la parte de arriba siempre horizontal hacia la derecha y en la parte de abajo siempre horizontal el vector hacia la izquierda, pero los tamaños van cambiando. En el caso de arriba tenemos un vector velocidad que aumenta en tamaño, cada vez mayor nuestra velocidad, y en la parte de abajo un vector velocidad que va disminuyendo su tamaño, cada vez más menos velocidad. Dígame, ¿alguien me quiere decir algo? ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? Ya. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una analogía entre resta de escalares y ahora vamos a ver qué pasa con la resta de vectores. ¿Ok? Algo que aprendimos desde pre-kinder, no, desde básica, ¿cierto? Enseñanza básica era a restar escalares. No sabíamos que eran escalares para nosotros eran numeritos nomás. ¿Ya? ¿Cómo se restaban? Y nos enseñaron qué es lo que tenemos que hacer. Si queremos a 5 restarle 3, por ejemplo, 5 manzanitas, le restamos 3 manzanitas. Entonces, ¿cómo podemos responder a esa pregunta? Podemos hacerlo de la manera al revés. ¿Ya? ¿Qué debo sumarle? ¿Cuántas manzanitas debo sumarle a 3 manzanitas para obtener ese 5? Para obtener 5 manzanitas. Podemos hacer la pregunta al revés. ¿Ya? Entonces, claramente a las 3 manzanitas le tenemos que sumar 2 manzanitas y así podemos obtener las 5 manzanitas. ¿Ya? Esto es lo mismo que escribirlo así, como que 5... bueno, eso ya lo sabemos hacer ahora, ya más grande, en enseñanza media, a ir trabajando con ecuaciones, ya moviéndonos de un lado para otro, a un lado, a otro lado de nuestro igual, ya, y nos queda 2 más 3, ¿cierto?
cambiamos el signo, esto ya es más álgebra, ¿cierto? Que empezamos a trabajarlo en enseñanza media o en los últimos séptimo, no sé, octavo básico, ¿ya? Estos temas, ¿ok? Es la pregunta al revés, ¿ya? Entonces, ya, eso era una cosa. Ahora voy a borrar aquí porque si no esto queda... Ya. Entonces, vamos a hacer lo mismo con los vectores. Vamos a invertir la pregunta. Tenemos un vector A, que es ese que está en azul, ya en el lado izquierdo de nuestra pantalla, y un vector B, que está en amarillo, horizontal, en el lado derecho, al lado derecho del vector A. ¿Cómo los vamos a restar? Ya, bueno, ya sabemos que podemos utilizar el método gráfico del paralelogramo, el método gráfico del triángulo, ¿ok? Utilizar el opuesto de uno de los vectores, ¿ya? O también la otra opción es haciéndonos la pregunta al revés, ¿ya? Queremos obtener A menos B, ¿cierto? Nuestro vector A menos nuestro vector B. Y nos vamos a hacer la misma pregunta, ¿ya? ¿Qué le voy a sumar? ¿Qué vector? Ahora es vector, ahora son vectores, no son escalares. Entonces, ¿qué vector le voy a sumar a nuestro vector B para obtener nuestro vector A? ¿Ok? Entonces vamos a hacer, ¿cómo sería así como con cálculo esto? Quiero obtener mi vector A, ¿ya? Entonces voy a pasar hacia el otro lado nuestro vector B. Un vector C vamos a poner aquí, que es el que se le suma a nuestro vector B para obtener nuestro vector A. ¿Ya? ¿Ok? Eso. Entonces, esa es la pregunta al revés. ¿Ya? Ahí está. Pregunta al revés. Ahí. ¿Ya? Equivalente. Entonces, primero lo que hicimos fue trasladar, fíjense, trasladamos nuestro vector B ahí, estaba acá, lo trasladamos para allá, hacia la izquierda, ya lo pusimos en el origen del vector A, ¿ok? Y desde su origen en común ubicamos los vectores y respondemos a la pregunta, ¿ya? Entonces, gráficamente, ese vector en verde es nuestro vector resultante, ¿ya? Que va a sumarse a B para obtener nuestro vector A, ¿ok? Ese vector de ahí, ¿ya? Ese verdecito que va a ser nuestro vector C, ¿ok? No sé qué hice acá, ya. Ahí está nuestro vector C. Sumado con B nos va a dar A, ¿ok? O lo que es equivalente, el vector A menos el vector B va a estar dado por nuestro vector C, ¿ok? Ya, entonces, ustedes dicen, ya, ¿y para qué yo quiero saber eso? Bueno, porque ahora vamos a hacer lo mismo, pero en una sola dimensión. Y aunque ustedes no lo crean, históricamente complica sumar vectores gráficamente en una dimensión. Ya nos ha tocado todos los semestres que como que se complica un poco el tema de sumar los vectores gráficamente en una dimensión, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, tenemos vectores en una dimensión, ¿ya? 3 vectores, esos de allá arribita en rojo, apuntando siempre hacia la derecha y cada vez más grandes estos vectores en tamaño. Movimiento hacia la derecha, ¿ya? Entonces, vamos a considerar el vector velocidad en azul, ¿ya? B sub A, y el vector velocidad en rojo, justo después, que es nuestro vector B sub D. ¿Ya? Estos dos vectores que están acá, que les estoy encerrando en un círculo aquí. ¿Ya? Esos dos. ¿Ya? Entonces, nuestro vector resta, ¿ya? Que se llama delta B, ese triángulo que está ahí en verde es un delta, es una letra griega mayúscula llamada delta. ¿Ok? Delta B. ¿Y qué representa delta B? Representa una resta de lo que sea. Ya típicamente ustedes van a empezar a ver delta T. ¿Qué significa eso? Resta de tiempos. Delta X, ¿ya?
resta de vectores posición en el eje X, por ejemplo, ya que es un desplazamiento eso. Delta V, delta V, resta de vectores velocidad, ya delta A, resta de vectores aceleración, o diferencia también sería. Delta, no sé, H, resta de alturas. Delta teta, en cursos después superiores, resta de, bueno, en este curso va a ser resta de ángulos, ya, y en cursos superiores es resta de temperaturas, por ejemplo en caloría-onda, ya. En este curso va a ser delta teta, resta de ángulos, ya. Siempre que haya un triángulo acompañando a alguna cantidad física, que puede ser escalar o vectorial, ese triángulo va a representar una resta de esos vectores o de esas cantidades físicas escalares. Ya en este caso vamos a restar dos velocidades. Y ese triángulo llamémosle delta, ya no le llamemos triángulo porque en realidad es una letra griega. Ok, vamos a restar el vector final, siempre es el vector final menos el vector inicial, ¿ya? La resta de lo que sea, cantidad final menos cantidad inicial, ¿ok? Entonces aquí si se fijan, primero hicimos esta resta gráficamente, ya graficamos el vector final, velocidad final, en rojito, y abajito graficamos el vector, dibujamos nuevamente el vector velocidad inicial, ¿ya? Y tenemos que hacer esa resta, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ahí está. Fíjense que, ¿cómo lo pensamos acá? Dijimos, a ese vector azul, que es el vector inicial, ¿ya? El vector velocidad inicial, B sub A. ¿Qué le tenemos que sumar? ¿Qué vector le tenemos que sumar para obtener nuestro vector velocidad final? ¿Ya? ¡Pum! Le tenemos que sumar ese vector en verde, que es nuestro vector delta B, nuestro vector resta de velocidades. Y les voy a mostrar, en el fondo esto es como que tomamos este vector A, ¿cierto? Y lo pasamos para el otro lado aquí. Yo sé que esto de pasar hacia el otro lado tiene una definición mucho más profunda en matemática. Así que ustedes seguramente saben mucho mejor cómo es que le llaman en matemática a realizar esta conversión aquí o este cambio. ¿Ya? Ahí está. En el fondo, la pregunta al revés es esa. A este vector velocidad inicial le sumamos nuestro vector diferencia o resta de velocidades y obtenemos nuestro vector velocidad final. ¿Ya? Y ahí está gráficamente esa expresión algebraica, ahí está dibujada con flechitas, ¿ya? Representada con vectores, gráficamente. Veamos qué pasa en el otro caso, cuando está desacelerando el objeto, cuando tiene velocidad cada vez menor, ¿ya? Nuevamente tenemos aquí nuestro vector, nuestra resta de vectores, nuestra diferencia de velocidades, ¿ya? Que va a estar dada siempre por velocidad final menos velocidad inicial. Y de nuevo tenemos que hacer la pregunta, ¿ya? Tenemos que hacer aquí la pregunta al revés, ¿ya? A nuestro vector velocidad inicial, ok, ya ahí está, velocidad, no, lo voy a colocar, espérenme, aquí, ¿ya? Para el otro lado de nuestro igual, entonces a nuestro vector velocidad inicial, o v sub a, le sumamos el vector delta b, ¿ya? Y obtenemos nuestro vector velocidad final. Entonces, pregunta para ustedes, ¿hacia dónde apunta el vector diferencia de velocidades? Que es el que se le suma al vector velocidad A inicial.
¿En qué dirección? Y letra A, se los voy a escribir aquí. Letra A va a apuntar hacia acá, ¿ya? En dirección hacia la izquierda horizontal, nuestro vector diferencia de velocidades, que es el que se le suma al vector velocidad inicial, o letra B en la dirección mismo tamaño que en el caso de A, pero en dirección hacia la derecha, nuestro vector delta B. ¿Y dónde está aquí para hacerles la cosa esta que se llama pol? Ya les voy a lanzar una preguntita. Ahí está. A o B, ¿cuál es la respuesta? Ya, vamos, respondan. Vamos respondiendo, vamos respondiendo. Ya, está peleada la cosa. No, no está muy peleada, pero de todas maneras, vamos, vamos. Ya, todas respondieron. Excelente, súper rápido. Ya finalizo la encuesta, les comparto y fíjense, ganó, arrasó la respuesta B, que nuestro vector diferencia de velocidades se va a oponer a la dirección de la velocidad inicial de B sub A, ¿ya? Que va a ir en dirección opuesta, ¿ya? Al sumarlo gráficamente para obtener la velocidad final, ¿ok? Igual hubo un porcentaje, 25%, que consideró que iba en la misma dirección, ¿ya? ¿Qué pasa si nuestro, ya, ahí está. Si nosotros le sumamos acá, esperemos un poquitito, acá, con verde, con verdecito, ya si nosotros al vector B sub A le sumamos el vector diferencia de velocidad en la misma dirección, ¿qué va a pasar? Nuestro vector velocidad final va a ser súper grande, po. Ya va a ser así, va a tener el tamaño ahí de esos dos vectores sumados, ¿ok? Por lo tanto, no estaría desacelerando este objeto, sino que estaría acelerando, ¿ya? Para que nuestro vector velocidad final sea más pequeñito que nuestro vector velocidad inicial, tenemos que sumarle a la velocidad inicial un vectorcito así, ¿ya? Delta B, que se reste, y en realidad no es así, lo voy a colocar así, miren, así mejor, pim, ¿ya? Así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al restarle este vector de diferencia de velocidades a nuestra velocidad inicial, velocidad A, nos va a dar un vector velocidad final, velocidad D, más pequeñito, ¿ya? Por eso la dirección opuesta, ¿ok? Yo creo que ahí ya nos quedó más claro. Entonces, esta era la respuesta correcta. La B, súper bien. Chiquillo, chiquilla, chiquillo. Ya, ahí está. Y bueno, hoy, para ir terminando, es que ahí está, ¿ven? Ahí se fijan que está nuestro vector. Y así tenemos nuestro vector velocidad final, más pequeñito. ¿Ya? Y bueno, la aceleración, ¿ok? Ya ahí para ir terminando, la aceleración es la diferencia de velocidades dividido el intervalo de tiempo, ¿ya? En donde ocurrió esa diferencia de velocidades. Es decir, la aceleración es esta. Este vector delta V o delta V. Y ahí está, delta V. ¿Ok? Ese vectorcito. Y la aceleración tiene la misma dirección que este vector diferencia de velocidades, ¿ya? Tiene la misma dirección, ¿ok? Pero su tamaño no es comparable. Acuérdense que la dirección, o sea, la aceleración es una cantidad física que representa otra cosa distinta a la velocidad o a la diferencia de velocidad. Son cantidades físicas que conceptualmente representan cosas distintas. No se pueden comparar sus tamaños, ¿ok? Son tamaños que no se pueden comparar, ¿ok? Pero las direcciones sí. Esta aceleración, ya siempre las aceleraciones van a tener la misma dirección que las diferencias de velocidades,
¿ya? Pero sus tamaños son distintos, ¿ok? Porque son cosas distintas, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ve? Al igual que el diagrama de velocidad, podemos construir el diagrama de aceleración. Para modelar una situación tenemos que hacer todo esto, ¿ya? Gráfica estroboscópica, diagrama de velocidades, diagrama de aceleraciones, representación gráfica de vectores, suma y resta, ¿ya? Ahí tenemos un movimiento. ¿Cómo analizamos ese movimiento? ¿Cómo analizamos ese carrito que sube y baja por un plano inclinado? Ya lo podemos analizar de esta manera. Construir el gráfico estroboscópico, bueno, ustedes ya saben hacer esto. Y bueno, ahí ya, esto lo vamos a ver ya la próxima clase, pero rápidamente ahí está el gráfico estroboscópico, el diagrama de velocidades, ¿ya? Fíjense arriba, esto es súper importante, arriba la velocidad es 0. ¿Qué hice? Ya, arriba, en el punto donde se devuelve, en el punto de retorno de nuestro carrito, su velocidad es 0. Se detiene un instante y se devuelve. Ya, con esto termino. Y el diagrama de velocidades, ya, el diagrama de velocidades, por ejemplo, entre estos dos puntos consecutivos, entre estos otros dos puntos consecutivos, entre esos dos puntos consecutivos. Bueno, lo vamos a ver ya para la próxima clase. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que ocurre es que, bueno, aquí lo vamos a ver. En el fondo después tenemos que hacerlo, después les voy a mostrar con detalle esto, pero para que lo sepan mejor dicho, ahí está. Ya ahí está el diagrama de aceleraciones también. ¿Ok? Siempre hacia abajo porque este objeto cuando va subiendo va desacelerándose, se detiene y luego cuando va bajando aumenta su velocidad. ¿Ya? Eso implica que su aceleración es siempre en dirección hacia abajo. ¿Ok? Ya, eso chiquillos, chiquillas. Ya la próxima clase vamos a repasar nuevamente esta parte, vamos a revisar esa parte que un poquito, vamos a seguir analizando esta situación para llegar a los gráficos de aceleración versus tiempo y velocidad versus tiempo. ¿Ya? Eso, chiquillos, chiquillas, nos vemos el martes. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. ¿Cómo me salgo de aquí? Ahí está. Ya. Chao, profe, gracias.